Hola, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo maravilloso en el que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a todos nos concierne y solo pediros disculpas y comprensión porque me está costando un poquito de esfuerzo en esta situación con esta congestión, así que lo haré de la mejor manera posible que sé y que pueda. Pero creo que desde este lugar a veces uno tiene también la posibilidad de poder hablar, de poder expresar y, como no, comunicar o al menos llegar a transmitir la información que uno a veces considera que es útil. Entonces esta es una invitación más que os muestro, que os ofrezco como una aportación en vuestra vida que quizás pueda ser válida o os pueda ser útil o de algún tipo de forma o ayuda que os haga entender o comprender sobre el tema que vamos a tratar, que es la espiritualidad en las enfermedades. Hablando de nuestra salud, pienso y siento que hay algo muy importante y clave que debemos tener, al menos conocer, porque considero que es de vital importancia esto que os voy a decir. Y es que cualquier enfermedad nace en el espíritu y termina en el espíritu. Y esto solo puedo compartirlo por ciertas vivencias o experiencias que me han llevado a esta conclusión o a esta sabiduría. Evidentemente, las realidades que uno vive son las que cuentan, son las historias de las personas y, como siempre digo, cada historia es válida. Y está bien que siempre nos detengamos y analicemos lo que nos está pasando, si nos está pasando algo, o lo que le está pasando al de al lado, o a alguien cercano, o cerca de nuestro entorno que esté viviendo una situación similar a la enfermedad. Yo quiero ampliar esta visión en base a mis propias experiencias y considero que las enfermedades son informaciones que expresan el cuerpo o a través del cuerpo y que en ocasiones surgen o llegan a este punto de expresión debido a una falta de atención o seguramente a nada de atención hacia el mismo cuerpo. Estas experiencias vienen de asuntos que vivimos en nuestra vida y hay distintos tipos de asuntos. Hay asuntos personales, hay asuntos del corazón, hay asuntos del alma. Según el nivel o grado de enfermedad, equivale a un conflicto interno, a un desorden interno, a un caos, a algún tipo de inarmonía en nuestro interior o inquietud que se manifiesta para que se le preste atención. Y siempre hay asuntos pendientes. Esto tiene que ver mucho con el tipo de caos que podamos estar experimentando. Las enfermedades son experiencias de vida. Experiencias que contienen una información. Y a su vez hay interpretaciones de las mismas experiencias. Nosotros las vivimos
y nosotros la interpretamos bajo nuestro punto de vista o nuestra percepción. El juego está muy vinculado a nuestra forma de ver la vida y nuestra relación con nosotros mismos o nosotras mismas. Nuestra conexión con la esencia, con la naturalidad de nuestra esencia de ser, se une a estas interpretaciones de la vida, que es la forma en cómo las vivimos y cómo las experimentamos, qué es lo que nos genera o qué cosas nos influencian, y también cómo las adaptamos, cómo gestionamos esas experiencias, ¿no? Tanto a nivel mental como a nivel físico, como a nivel emocional. Nuestro vehículo físico va unido a nuestro plano energético, etérico. Y en la naturaleza divina todo está unido. No hay ningún tipo de separación existente. No hay ningún tipo de limitación. Todo está complementado y unificado. Por nuestras propias experiencias de vida, las analizamos, pero también analizamos las experiencias de vida de los que están en nuestro entorno, de nuestro vínculo más cercano. Todo lo que consideremos nuestro centro o las cosas más importantes en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho y que también me ha ayudado a entenderlo de una manera más práctica. Y es que nuestro cuerpo físico es nuestra casa física. Nosotros somos la casa, pero también observamos lo que hay en el interior de nuestra casa, lo que existe en el interior, que es lo que llamamos hogar. ¿Y qué hay en el hogar? Dentro de esta casa, el bienestar, la armonía, la aportación o sensación de estabilidad, el equilibrio, la paz, todo lo que consideramos ambiente, el calor, la cercanía, el sonido, los olores que percibimos en nuestro hogar, la comodidad, pero también ¿qué hay en la casa? En una casa hay electricidad, agua, luz y espacios para ser. Todo lo demás son espacios para ser. Todo lo que consideramos habitáculos en una casa, en nuestro interior son espacios que habitamos. Espacios para ser. Todo esto que hemos nombrado como ejemplo para entender esta cercanía y relación con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, nos los han regalado. Todo esto, que es mucho, casi nada, como para apreciarlo, valorarlo y vivirlo con nuestras experiencias propias. Y mientras vivimos, todo lo demás se convierte en experiencias de vida. Cuando hablamos de espiritualidad, parece que es algo externo, a menos que tengas un vínculo, un concepto muy cercano, muy unido, que te haga entender qué es la espiritualidad para ti. Para mí, a lo largo de mi vida, he ido entendiéndola de una manera u otra,
según mi concepto o interpretación sobre la vida y sobre lo que yo iba viviendo. En este caso, a veces me daba la sensación que cuando surgía esta palabra o la nombraba, parecía estar algo externo a mí, una sensación de inalcanzable, de lograr un objetivo, ¿sí? Algo abstracto, pero que no estaba en mí. La espiritualidad es todo lo que vemos. Esto es lo que se ha convertido en mi vida, es todo lo que vemos, todo lo que existe y también todo lo que no vemos, pero sí sentimos. La espiritualidad está en todos nosotros y en tu espíritu. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la consciencia de ser. Le damos este lugar a esa palabra, que es inmensa, que difícilmente, aunque intentemos definirla, siempre nos vamos a encontrar con nuevas experiencias de vida que nos hagan descubrir quiénes somos, qué es nuestro espíritu. La espiritualidad termina convirtiéndose en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir la vida, nuestra forma de percibir y de interpretar. Tratándose de salud, en la buena salud y en la mala salud siempre existe tomas de conciencia. Siempre. Pase lo que pase, estemos viviendo lo que estemos viviendo, la enfermedad en la que estemos atravesando o en la finalidad en lo que nos estemos encontrando en nuestros propios asuntos con nuestra propia salud, siempre está vinculado a nuestra vida cotidiana y a la toma de conciencia. La toma de conciencia del ser en nuestra vida terrenal. ¿De acuerdo? Nunca comparo, siempre quiero unificar ambas partes. La divina con la terrenal, el físico con lo intangible, la energía con la mente y con el cuerpo. Y como os decía, en la salud hay asuntos. Estos asuntos, como nombramos antes, hay distintos tipos de asuntos. Los asuntos del alma, del corazón, personales. Y entre tantos asuntos, cada persona conoce su propio mundo. Conoce su propia mirada. Conoce su propio hogar. Todo lo que hay en él y las posibilidades que queden de conocerse a sí mismo. Estas se convierten en esas experiencias de vida que definimos como enfermedades también. Todos pasamos por conflictos en la vida. A todos nos ha costado en algún momento gestionar una situación difícil, de adaptarse, de encajar. Eso, de saber cómo colocar situaciones, de sentirnos perdidos, vacíos o desconectados de nuestro ser. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque son experiencias de vida. Luego cada uno, personalmente, pondrá en balance sus experiencias de vida y contará con cuáles son las que le hace crecer y cuáles son necesarias de transformar o transmutar. Unida a mi experiencia, he pasado por muchas de ellas, igual que vosotros o vosotras. Quizás destaque una de las que he vivido y he podido comprobar de distintas maneras, bajo distintas miradas, lo que significa, por ejemplo, la enfermedad de la depresión.
he pasado por esa experiencia debido a asuntos personales del corazón, del alma, que debía experimentar. Y hay a veces situaciones que no entendemos por qué está pasando en nuestra vida. Está pasando porque tiene algún tipo de sentido, pero se abre la posibilidad de caminar y atravesar por esa experiencia para llegar a algún tipo de conclusión, claridad o resolver un asunto pendiente. Por ejemplo, la depresión está determinada de una forma en la que experimentamos una serie de sensaciones que no nos hacen sentir bien y que aparece un tipo de núcleo distinto al que hemos estado viviendo y que a veces no sabemos cómo afrontar, cómo interpretar o qué sentido darle a todas esas experiencias. Todas esas experiencias somos nosotros con nuestro propio mundo. Y somos quienes, vamos a coger el ejemplo de la casa del hogar que os he puesto al principio, donde cambiamos nuestra casa. Surgen conflictos como roturas de cañería, goteras, apagones de luz, ambientes distintos, zonas inhabilitadas o inexploradas, o zonas donde nos encontramos con nosotros mismos y que sentimos en vez de calidez, frío. La depresión, con este ejemplo, podremos experimentarla de tal forma que podamos entender cuál es la información a través de esa toma de conciencia mediante esa experiencia de vida para entender lo que está pasando dentro de nuestra casa. Porque evidentemente también estará expresándose fuera de nuestra casa, el exterior de nuestra casa. Pero en este caso, si se ve que, por ejemplo, la pintura de la casa se está cayendo, es debido a algún sistema que nos está alertando, dando un aviso de que hay que prestar atención a algo que esté vinculado con la parte interna de nuestra casa. ¿Me siguen? Bien. A veces no queremos prestar atención. A veces nos da miedo mirar. Y otras simplemente, pues, el ser humano las rechaza. Pero vuelve otra vez el mismo problema. Y nosotros lo que queremos es estar o sentir bienestar en nuestra propia casa, ¿no? Y además, si queremos traer algún invitado, ¿qué nos gustaría ofrecerle a ese invitado o invitada? Pues lo mejor de nuestra propia casa, de lo que nosotros somos, de todo el conjunto de nuestro hogar. Eso es lo que pasa en una depresión. Y además, dentro del hogar y de la casa, lo que a mí me ha permitido vivir en la experiencia de la espiritualidad y de entenderlo de distintas maneras, con el don de la mediunidad me acerca más a la sensación interna que es la esencia de nuestro ser, a lo que llamamos hogar, a la fuente de energía que mantiene toda nuestra casa. Y además es el espíritu o el alma de la persona la que hace que esa casa esté viva. Y es lo que nosotros sentimos cuando estamos vivos. Mediante la mediunidad, el reflejo de la espiritualidad existe, habita dentro de todos nosotros y a mí me aporta la seguridad, el entendimiento y la posibilidad de aprender de esa sabiduría interna
que en todos nosotros se halla para comprender que el alma contiene memorias y que además es un camino por descubrir solo y únicamente para ti, porque es algo personal, es algo íntimo y es algo que tiene que ver con tu mundo interno. Todo esto son regalos, pero siempre va a depender del tipo de interpretación que nosotros le demos a eso que se nos ha regalado, que se nos ha ofrecido desde el momento en que hemos entrado a vivir en este mundo inmenso, ¿no? Habitamos en ese hogar que es nuestra propia esencia y la mediunidad abre una puerta a conocer y a compartirla, sobre todo, las experiencias que uno va viviendo y que también va viendo y observando en otros, que hace este tipo de camino, de sendero que te lleva a verte y además a conocer el mundo de otras almas y de otros espíritus. El alma contiene memorias y por lo tanto también hay asuntos del alma. Asuntos que para muchos otros, sobre todo por expertos de la medicina de la ciencia, hablan que tiene que ver, pues son terrenos donde quizás habla más el inconsciente y que creo que llega un punto en el que se limita. Pero la persona sigue viviendo, experimentando una serie de experiencias que no sabe por qué las está viviendo. Pero llega un punto en el que os decía antes que siempre hay tomas de conciencia y que en cada sendero que atravesemos se va a encender muchas veces una visión interna distinta, diferente, con otra percepción para analizar el por qué estamos viviendo una serie de cosas. Cuando hablo asuntos del alma, entra dentro de memorias de vidas pasadas. Y también vienen memorias de enfermedades de vidas pasadas o de asuntos pendientes. Es todo un mundo por descubrir, por analizar. Y creo que eso abre la mente para que no juzguemos ni nuestras experiencias ni las experiencias de otras personas, porque no sabemos lo que pasa en su mundo y porque otros no saben lo que pasa en el nuestro. Lo único es que podemos acompañarnos. Por lo tanto, el único sanador o sanadora está en nosotros mismos. Pero siempre hay aportaciones muy valiosas y muy buenas, como lo estoy haciendo ahora con ustedes, para que os pueda hacer algún tipo de, ayuda o guía, quizás. Esta experiencia también la viví yo y te lleva a conocer esos conflictos internos, esos asuntos pendientes, esas formas de sentir, y en mi caso ha sido la repetición de la tristeza en muchos planos. Cosa que eso era bastante perturbador y difícil de comprender. Hasta que algo dentro de nuestra casa nos da luz y sentimos que no estamos solos o solas ante ese asunto que nos preocupa, ante esa enfermedad que se convierte en la información que nos está dando y revelando nuestra esencia, nuestro ser, eso que forma parte de nuestro espíritu y que entra dentro del concepto que definimos como espiritualidad. A mí me lleva a pensar, experiencias de vida me llevan a pensar que tiene un sentido todo lo que nos pasa y que siempre va a depender de si somos capaces de escucharnos, de atendernos y sobre todo de abrir nuestra mente y de aprender
Porque cuando nos surge una enfermedad, repito, sea del tipo que sea, y dure el tiempo que dure, hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje que nos lleva a conocernos, a conocer una parte de nosotros, a resolver algún asunto. Si no habéis vivido alguna experiencia parecida a la depresión o cualquier otro tipo de enfermedad, seguramente habéis tenido a alguien cercano en vuestra familia, en vuestro círculo de amigos, de amistades, de trabajo, alguien que habéis conocido que ha tenido una enfermedad grave, delicada, de mayor o menor nivel, pero la ha vivido y la ha compartido, la habéis visto y ha podido llamaros la atención, porque quizás cuando eso pasa también hay una influencia energética que nos está aportando algún tipo de información para nosotros. Y todo, como os decía antes, es un aprendizaje. Está claro que depende mucho de la actitud y de la mirada que tengamos hacia las cosas que pasan dentro de nuestra casa. Pero nunca vemos las cosas de igual manera. Cada vez que vivimos experiencias nos van cambiando nuestros pensamientos, vamos cambiando nuestra forma de entender la salud mental, va transformándose nuestra mirada con la salud emocional y también se va convirtiendo nuestro mundo espiritual en formas distintas de ser, y ahí es cuando sentimos evolución. No deja de ser tomas de conciencia, porque siempre nos lleva a darnos cuenta de algo valioso para nosotros, o algo que no nos habíamos dado cuenta, o no sabíamos afrontar, o teníamos miedo del miedo, y que da luz a un momento muy especial para nosotros. Gran parte de mi familia ha repetido una experiencia de cáncer en el que probablemente se haya analizado la información que venía detrás de todo eso, y las informaciones son varias. Por miedo al rechazo, al abandono, los errores, equivocaciones que no se perdonan, los agobios internos o tensiones que sentimos por rabia, dolor, pérdidas, egoísmos, el orgullo que a veces nos lleva a perder cosas y que incluso se manifiestan en las enfermedades, ¿no? Es muy curioso, cuando hablamos de asuntos personales se manifiestan de distintas maneras y son nuestros, ¿no? Y aunque hayan sido un tema familiar, ha sido muy cercano, y eso te lleva a prestar atención, sobre todo cuando se repite, ¿no? Porque lo que aprende el ser humano es a querer no volver a repetir una historia pasada, un asunto pendiente, un patrón repetitivo que queremos quitar de nuestra vida, liberar o dejar espacio, ¿no? Porque de alguna forma se convierte en un tipo de sanación y liberación para uno mismo. En este caso, son cúmulos de experiencias, son experiencias que comparto para que os fijéis de qué sentido tiene o de qué va esto de la vida cuando estamos viviendo esta experiencia. En este caso, quería ampliar la mirada con respecto a la espiritualidad en la enfermedad o en las enfermedades, porque habla de nuestra salud. Del punto en el que llamamos buena salud, mala salud,
bienestar o malestar. Dependerá mucho siempre de nosotros, ¿no? Pero a veces hay historias que parece que se nos escapan, no nos dimos cuenta. También tiene que ver mucho con el perdón, con un resentimiento, una rabia, un sentimiento de culpa, ¿no? Una responsabilidad que no te convenía, o sí. Irresponsabilidad, también surgen enfermedades. Todo esto es una toma de conciencia. Y analizando en profundidad, nos daremos cuenta de cómo está nuestro mundo, cómo está nuestra casa y qué queremos hacer con ella. Porque no es solo el darnos cuenta cuando ocurre esto. Cuando ocurre el analizar el momento en el que uno se da cuenta de lo que se tiene que dar cuenta, luego decida qué es lo que quiere hacer con ello. Si desea continuar o desea sanar. Si quiere que su casa siga de la misma manera o ve las posibilidades de mejorarla, de trabajarla, de ponerla a nuestro gusto para estar saludablemente bien, sentirme sano o sana dentro de lo que considero mi hogar. Mi paz. La paz tiene que ver mucho con esta historia. La paz tiene que ver mucho con el bienestar personal, con el sentirme bien, con el aliviar penas, con el soltar tristezas, con poner luces que iluminen con más armonía y que además dentro de la salud tiene que ver mucho con el equilibrio, con estas partes nuestras que tengan un balance y que estén en orden y en armonía con nuestro sentir. Y que la interpretación de también que añadíamos al principio de la vida cuenta y mucho. Porque nuestros valores son la base de cómo nosotros nos sentimos. Y la cultura, el ambiente en el que nos rodeamos, la invitación de otros huéspedes, tienen mucho que ver en la construcción de nuestro hogar, con nuestra armonía y con nuestro equilibrio. Siempre nos quedan cosas por conocer. Por eso, aunque las enfermedades desaparezcan, las experiencias continúan. Porque son las experiencias de vida. Y el ser desde la mirada espiritual necesita seguir expandiéndose, seguir creciendo, seguir viviendo, seguir experimentando dentro de su hogar en todos esos espacios que aún quedan por vivir y por compartir. Porque yo invitaría a que también hay enfermedades que nos hacen o nos han hecho cerrar nuestro mundo interno, cerrar nuestra casa con llave y no dejar pasar a nada ni a nadie. Y eso también entristece el hogar de nuestra casa, pero solo ocurre por miedo, por algo que pensamos que nos puede hacer daño, que pueda entrar en nuestra casa y generar un mal ambiente. Y solo somos nosotros quienes decidimos cómo queremos nuestro hogar y a quiénes queremos. La salud tiene que ver mucho también con los vínculos. Por eso pongo este ejemplo
de el espacio que compartimos con otros, porque dentro de las enfermedades también significa con quién compartimos la misma energía, el mismo espacio, las mismas ganas de vivir, las experiencias de vida que queremos experimentar y disfrutar, sobre todo. Pero para el ser humano es muy importante sociabilizar y los vínculos que tenemos con otros que también generan las experiencias de vida. Los hogares, con este ejemplo, los hogares se unen y forman comunidades y compartimos nuestros mundos internos con otras personas, pero también decidimos con quiénes y hasta qué límites, porque las manifestaciones de enfermedades también vienen de asuntos relacionales, personales que tenemos con otras personas. Nuestras relaciones personales son muy importantes dentro de esas bases de nuestra propia casa, de nuestro propio hogar. Ante todo, creo que es muy importante recordar que siempre podemos volver a empezar a saber vivir desde nuestra casa, desde nuestro hogar. ¿Y de qué manera? Y volverlo a intentar. Y si hemos cerrado nuestra casa sin dejar espacio para que entre aire, podemos volver a plantearnos, porque siempre la vida nos va a hacer invitaciones para observar, porque generalmente lo que hace es repetir y hacernos llamar la atención y ponernos delante para enfrentar eso. Pero más que enfrentar es atravesar, ¿vale? Me gusta más esta definición de vivir esta experiencia y transformarla mientras vas viviéndola, ¿no? En este caso, como os decía, hay que dejar entrar la luz, el aire, para generar un nuevo ambiente y poder volverlo a intentar. Volver a girar el pestillo, la llave, abrir la puerta de nuestra casa y dejar que el aire vuelva a entrar. Vuelva a llenarnos de vida, porque somos nosotros quienes seguimos eligiendo y permitirnos intentar percibir la vida de otra manera. Sobre todo apoyándonos en esa parte espiritual nuestra, en la esencia de nuestro propio ser, que para mí está la confianza, en nuestra propia esencia, en nuestro propio espíritu, quien nos va a dejar, como os decía al principio, con quien iniciamos y terminan las enfermedades es con el espíritu. Y el espíritu es el que está ahí dentro de nosotros, únicamente para que le podamos escuchar. Espero y deseo que pueda ser útil esta información, estas experiencias de vida compartidas, con las que de alguna manera me ha llevado a esas tomas de conciencia personalmente y que puede que te esté siendo útil si escuchas estos testimonios, estas anécdotas y estas formas de vivir. También quiero añadir y agradecer a todas esas personas que están escuchando este vídeo, que están detrás de esa pantalla, sobre todo a las personas mayores o no tan mayores, pero que son valientes y que por el simple hecho de escuchar es ya un regalo que te estás permitiendo para expandir tu mente, para sentirte mejor, para mejorar tu salud o para querer hacer ese cambio en tu vida y sentirte bien en tu propia casa o en tu propio hogar. Yo eso personalmente lo valoro muchísimo, porque eso se nota en el corazón o en la mirada de cada persona en su mundo interno, muestra en su mundo exterior. Y quiero decir con esto de que nadie es perfecto y que todos estamos viviendo experiencias de vida, que eso nos puede ayudar a entender a otros.
a ser compasivos o simplemente observar y aprender. Gracias a todos y a cada uno de vosotros y vosotras, porque a veces sé que cuando hay mucho recorrido de vida en asuntos personales, en experiencias sobre la salud, uno llega a un punto, ¿no? Lo digo porque he tenido pues estos casos o consultas con personas mayores que sienten que ya han vivido mucho y que a lo mejor pues no hay nada más que vivir. Y que han entendido que eso siempre ha sido una limitación autoimpuesta, ¿no? Por algún miedo que ha habido detrás, y se dan cuenta de que la vida continúa, de que es un regalo maravilloso y de que sois ejemplos para muchos de nosotros o nosotras que seguimos caminando, y que además me parece maravilloso cuando se comparte, cuando la vida se comparte de esta manera, porque hay mucha gente que se siente solo o sola, y el compartir hace que te sientas menos solo o sola, ¿no? O que te sientas menos raro, y que puede que haya alguien que te esté entendiendo o que simplemente te esté escuchando, ¿no? Cuán importante es escucharnos, que alguien nos escuche. Sé lo que es eso, ¿no? Y sé que vosotros y vosotras sois muy valientes y tenéis la capacidad de seguir adelante, de compartir vuestra sabiduría, de que seguís siendo muy importantes en la vida y os necesitamos de alguna manera para que nos ayude en esos momentos tan oscuros, tan vacíos o tan desconectados, el volvernos a conectar con la naturalidad de nuestro ser y seguir aprendiendo del amor en todas sus formas. Yo desde aquí os hago un reconocimiento y os lo agradezco en el alma. Y espero y deseo que de alguna manera para las personas pues que no son tan mayores, pero que siguen viviendo y que les encanta aprender, sigan experimentando la vida de la manera más sana, más disfrutona y más plena que así puedan sentir y vivir, y que sobre todo nos lo recordemos unos a los otros de alguna manera para que sigamos viendo las cosas bonitas de la vida, porque hay gente muy joven que lamentablemente se les apaga la luz y no vieron o no pudieron ver esas otras cosas que otros estamos viviendo y que quizás podemos evitar por el simple hecho de escucharnos, de hablar y de abrir la puerta de nuestra propia casa interna. Esta es una forma muy terapéutica, muy válida, muy cotidiana en el día a día, antes de echarnos mierda unos a otros, hablando mal y pronto. Quizás nos podemos sumar y aportar otras cosas bellas, bonitas, y que la vida, al fin y al cabo, nos sorprenda. Porque la vida siempre nos sorprende. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por escucharme y por escucharos unos a los otros. Os mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Gracias.